¿Ahí me escuchan mejor? Sí se escucha, pero yo no sé, pero lo escucho muy bajito. De todas maneras, voy a quitar El, acá au- el micrófono. el audio está bien. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, Sí, señor. antes de iniciar, ok, antes de iniciar quiero darle la palabra al señor Yesid Suárez, que es nuestro coordinador, que él va a leer unas palabras y ya arrancamos con ustedes para hacer. Yesid, por favor. Sí, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ok. Bueno, primero que todo, pues mi nombre es Yesid Suárez Manrique, trabajo con la Regional Santander y para nosotros es muy agradable este interés que han tenido, esta invitación que nos han dado para que podamos educar a las personas en este tema tan importante que es el tema pensional. Nos va a acompañar Fernán Giovanni, va a ser la persona que los va a estar acompañando ahora en este tema. La idea es que solucionemos todas las dudas que tengamos. Él también les va a enseñar de pronto eso que nos decía, y me recuerda su nombre, qué pena, que es que se había hablado con Fabio, pero Fabio no pudo hoy acompañarnos. Mi nombre es Miguel Ángel Páez, soy el profesional de seguridad y salud en el trabajo aquí de la diócesis. En estos Ah, ok. momentos nos acompaña personal prácticamente de todas las instituciones y parroquias que tiene la diócesis a nivel de Santander del Sur, de estas dos provincias, de la provincia guanentina y la provincia comunera. ¿Sí? Además hay otros invitados que tenemos aquí y pues queremos de antemano pedirles el favor de que si alguna persona tiene alguna pregunta, pues le vamos a dar pues la oportunidad, pero por favor dejemos pues hablar a nuestros funcionarios de Colpensiones y los vamos a escuchar. Ojalá que sean preguntas pues muy concretas para que pues ellos nos den toda su información y si hay alguna pregunta que de pronto necesite una mejor asesoría, pues de pronto le pedimos el favor a ellos que nos regale pues un correo electrónico o un teléfono para podernos dirigir a ellos. ¿Listo? Les agradezco. Miguel Ángel Páez, mi nombre. Listo, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues, como bien lo dijo Miguel Ángel, vamos a tener espacio al final de al final de preguntas, pero si ustedes van a estar si están, como sé que son muy juiciosos, van a estar atentos, muchas de las dudas que ustedes tienen las vamos a ir resolviendo durante el recorrido que vamos a hacer en este tema pensional. Vamos sobre todo eso, a decirles, mire, hay una forma muy fácil de afiliar a las personas, es a través de la página web de nuestra sede electrónica. Lo van a poder hacer sin tener que desplazarse a ningún municipio a llevar documentos. La idea es que lo hagan ustedes, aprendan a hacerlo y que tomen esas decisiones. Esto es una decisión que se toma en el momento indicado. A veces dejamos mucho tiempo para pensar en pensiones, pero esto se debe manejar con una decisión inteligente desde la juventud. Esto debe ser una decisión que nosotros ya tomemos de dónde debemos estar. Entonces, Fernán los va a acompañar en el chat que tenemos ahí. Por ahí también ustedes pueden ir colocando preguntas, cosas que ustedes necesitan y al final nosotros pues vamos, en la medida de pronto las vamos resolviendo también por ahí para que nos alcance el tiempo. No sé qué tiempo tenemos y antes de eso, Miguel Ángel, tenemos un formulario ahí de asistencia. Muy importante que nos ayuden a diligenciarlo. Eso hace parte de nosotros poder decir, mire, estamos llevando este mensaje a muchas personas. Y ahí pues van a encontrar si usted necesita información, ya sea para trasladarse, qué otras cosas, entonces ustedes nos lo van a decir ahí en esa parte o no requiero mayor información. Entonces, les agradecemos diligenciar ese formulario de asistencia. Lo vamos a volver a poner ahora más tardecito para que en la medida que vayan llegando personas, todos lo vean. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y los dejo en compañía de Fernán Johannes, que va a empezar a explicarles todo este tema pensional. Espero que aprovechen bastante. Gracias. Bueno, Yesid, muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Y bueno, arranquemos. Ahí me están escuchando todos bien, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, sí, bien. señor. Ay, qué pena, Fernán, discúlpenos. Es que a partir de ayer hay una nueva restricción de Google, entonces
la videollamada va a durar pues 1 hora. Entonces, les agradecemos a todos que sean al caso de que si al caso alguna persona, pues al caso se corta la llamada, pues ahí tenemos el otro enlace para que las personas se conecten. ¿Listo? Uy, Miguel Ángel, discúlpame, ¿cuál es el otro enlace? ¿Es el mismo que Yo se los ingresamos? le compartí los dos al correo al señor Fabio. Ahí están los dos enlaces. Ah, bueno, ya le comparto el otro, entonces por acá. ¿Listo? Ya se lo comparto. Bueno, ok. Acá por la misma reunión se lo comparto. ¿En el chat? Sí, sí, señor, sí, señor. Entonces te agradezco que nos avises por ahí faltando 5 minutos Sí, para poder ingresar a la otra reunión. perfecto. Les agradezco en el alma que cierren sus micrófonos, porque si no interrumpimos la charla y no podemos dejar de escuchar a los demás compañeros. Voy a permitirme acá mostrar una presentación. Ustedes me dicen si la ven, porque cuando yo la presento ya no los puedo ver ahí en la pantalla. ¿Están viendo la presentación? ¿Todavía no? ¿Todavía no la están viendo? No, señor. Denme un segundo, entonces voy a compartir pantalla. Dale completa, Otra vez. compartir esto, toda la pantalla. Sí. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahora sí. Bueno, vale, listo. Bueno, muchas gracias por la asistencia y bueno, la idea es ser muy puntuales para poder lograr que todos podamos entender la situación de las pensiones. El Sistema General de Pensiones en Colombia o el Sistema de Seguridad Social en Colombia es un desarrollo que se hizo desde hace muchos años, viene de la Revolución Francesa, desde cuando se logran los derechos del hombre y entre los derechos del hombre lo que se busca es siempre establecer que los derechos fundamentales sean prioridad. De hecho, la Constitución del año 91 lo tuvo claro y se expresó y hoy en día está contemplado entre los derechos, los primeros derechos, los derechos fundamentales, más o menos del artículo 1 al 90, más o menos. Por favor, cerramos los micrófonos. Sí, yo le colaboro ahí también. Bien, entonces, dentro de los derechos fundamentales, obviamente está el trabajo, está la salud, está todo lo que es la familia, artículo 42, el derecho a la seguridad social, artículo 48, el artículo 53 que nos habla del principio de favorabilidad, el mínimo vital, todo lo relacionado al derecho laboral. Entonces, es fundamental y por ser fundamental, Colombia no ha sido ajeno a eso y pues obviamente ha hecho un desarrollo en toda su vida, digamos, laboral, en toda su vida política. La parte legislativa pues ha hecho ese desarrollo de la seguridad social. Y entonces cuando uno le habla de seguridad social, uno pues cree que es salud, pensión y riesgos, pero la seguridad social es mucho más amplia. La seguridad social hablamos de subsidio de vivienda, hablamos de subsidio de desempleo. Ya. Hablamos de subsidio de desempleo, hablamos de subsidio de educación, en fin. Esos son planes complementarios que van aunado a la seguridad social. Uno conoce la seguridad social porque cuando uno tiene una relación laboral, lo primero que le dicen a uno es, debe afiliarse para poder trabajar. Y entonces a uno lo obligan a pagar salud, a pagar pensión, y el empleador le paga unos riesgos laborales y también le paga lo que es el tema de parafiscales, ¿cierto? A través de la caja de compensación y los demás gastos. Y uno a veces no lo entiende. Cuando uno arranca muy joven, le dicen, ¿usted dónde está afiliado a pensión? Y uno dice, no, yo estoy afiliado a pensión en Sanitas, porque no tiene ni idea. Y en eso fallamos en la educación en Colombia, porque lo que a uno deberían, en el sexto bachillerato o en un décimo, le deberían dar a uno una clase de legislación laboral, por lo menos para que uno conozca qué es un contrato laboral, qué es la seguridad social, y cuando uno arranca a la vida laboral, porque no todo el mundo sale a estudiar, sino que a veces toca trabajar y luego estudiar. Entonces, sepa qué es y a qué tiene derecho, pero uno no lo sabe. Y más en el tema de las pensiones, usted le pregunta a un pelado de 20 años si se va a pensionar, tal vez le van a decir, no, eso nunca va a pasar, eso la plata se la van a robar, el Estado se la roba, eso no, es un robo, eso no. Entonces, cotizo porque me toca, pero eso no es cierto.
si yo completo mis semanas y completo mi edad, voy a pensionarme. De hecho, todos los seres vivos nos envejecemos todos los días. Entonces, si ustedes miran a sus compañeros, de pronto ya uno dentro de 20 años y ya uno tiene 20 años en la empresa y ya mira que el compañero ya está gordo, ya tiene gafas, ya tiene canas. Entonces, la vejez es de todos. Y esos riesgos hay que cubrirlos. Además, que también debo que cubrir el tema de qué pasaría si yo soy el jefe de hogar y llegara a fallecer. ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Cierto? ¿O qué pasaría si hoy estoy joven, estoy activo, estoy sano, pero por una enfermedad o un accidente me generó una discapacidad? ¿Quedo yo desprotegido? Entonces, si es cierto ustedes, cuando yo le hablo de pensión es algo intangible, es diferente si yo le muestro un celular y le muestro las funciones del celular, yo lo estoy viendo y lo estoy tocando. El tema de este seguro, el seguro de las pensiones o la seguridad social, pues uno no lo ve, es algo que tiene uno que proyectarlo y es muy abstracto porque es algo que puede pasar o no puede pasar. Me dicen a mí, usted tiene 20 años y usted está cotizando para que cuando tenga 62, en el caso de los hombres, se pensione, o en el caso de las damas, 57 años. Entonces, se crea la seguridad social y hoy en Colombia existen dos regímenes que son distintos y que esos regímenes coexisten, pero no son complementarios el uno con el otro, no se pueden, digamos, relacionar el uno con el otro, son totalmente distintos. ¿Por qué son distintos? Y conozcamos los cuáles son. Fondos privados de pensiones que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad, que a partir de este momento lo vamos a llamar el RAIS, y existe la administradora pública, que es Colpensiones, antes del Seguro Social, que maneja el régimen de prima media con prestación definida, RPM. A partir de ese momento lo vamos a llamar RPM, ¿cierto? Bien. ¿Y cuál es la diferencia de estos dos regímenes? O sea, y la pregunta de muchas personas dicen, venga, ¿y yo cómo me voy a pensionar? Si yo estoy acá en un fondo privado, ¿cómo me pensiono en Colpensiones? Y eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy. Miren, los fondos privados son cuentas de ahorro, es decir, que yo tengo una cuenta individual a nombre de la persona que abrió la cuenta. Por ejemplo, Fernán Giovanni entró al fondo privado y le abrieron una cuenta al nombre de Fernán Giovanni. Todos los meses yo voy guardando platica ahí. ¿Plática de dónde sale? Pues de las cotizaciones que yo debo pagar, y recordemos que si yo soy empleado, yo pago el 4% de mi salario y mi empleador paga el 12%, total el 16%, es decir que si yo me gano 1 millón de pesos, pues yo pagaría 100.000 pesos, 160.000, sí, porque el 16%, 160.000 pesos a ese fondo privado. Y ahí se va acumulando una plata. Pero todo el capital no se va para su cuenta individual. Hay unos rubros que están destinados para ciertas cosas y realmente lo que se va para su cuenta individual es el 11.5. Es una distribución que ya por ley lo hacen los fondos. Entonces, si usted aporta el 16, el 11.5 se va para su cuenta individual. El 1.5 me lo cobra el fondo por administrarme el dinero. Llámese si gane o pierde, porque recuerde que ellos lo que están buscando es que usted tenga rentabilidad para que su fondo se fortalezca y logre en el tiempo. Sí. Logre en el tiempo. Tranquilo, yo le colaboro ahí. Logre en el tiempo una rentabilidad, ¿cierto? Ahora, entonces hablamos de que el 11.5 se va para su cuenta individual, el 1.5 me quita el fondo privado por la administración, entonces hablamos de 11.5 y 1.5, estamos hablando del 13%, ¿cierto? 13.5. ¿Los otros rubros en qué se van? El 1.2 se va para seguros de invalidez y muerte. Son seguros que, ¿qué pasaría si usted tiene 30 años y queda inválido? No ha alcanzado la plata para poder lograr la pensión, pues ese seguro le pondría el dinero. ¿O qué pasaría si usted tiene 30 años y muere y su familia hay que pagarle la pensión y para esa pensión necesitamos financiarla a través de un capital, pero usted no lo acabó de completar? Entonces, ese seguro le pone la diferencia que hace falta. Y existe otro seguro que es el 1.8, que es la garantía de pensión mínima. ¿Qué es eso? Sucede que ustedes, para poderse pensionar en un fondo privado, necesitan tener plata. Y para que tengan un referente,
más o menos para uno pensionarse en un fondo privado, necesita usted tener alrededor de 250, más o menos a 280 millones de pesos para pensionarse con el 110% del salario mínimo legal vigente. Porque si usted no tiene esa plata, usted puede lograr las semanas y la edad, pero no se podría pensionar porque no tiene ese capital para pensionarse. Entonces me explico. ¿Cuántas semanas necesitan el fondo privado para poderse pensionar? 1.150 semanas. ¿Qué edad necesitan los hombres? 62 años. ¿Qué edad necesitan las mujeres? 57 años. Pero lo más importante es el dinero, porque si usted no tiene el dinero, así tenga la edad de las semanas, no se puede pensionar. De ahí la importancia de ese seguro de garantía de pensión mínima, que uno en el extracto lo ve como GPM, que le ponga la diferencia para poderse usted pensionar. Es decir, yo completé las semanas, completé la edad, pero solo tengo 150 millones. No le va a alcanzar. Entonces, acudo a ese seguro y ese seguro me va a poner la diferencia. Pero ese seguro no es para todo el mundo, solo para la persona que demuestre que no tiene más ingreso que la pensión. O sea, que si lo sacan del trabajo se queda en inmunda y entonces tiene que acudir a la pensión. Porque si usted demuestra que tiene una casa, que tiene ingresos, que tiene un carro trabajando, que tiene una tienda, un micromercado, cualquier cosa, le van a negar la pensión y le entregarían solo el dinero. Algunos dirán, pero si me van a dar un mínimo, yo prefiero que me den los 150, me compro un taxi y lo pongo a trabajar. En teoría es verdad, pero usted está cogiendo su capital construido toda su vida laboral para montar un negocio a la edad de 62 años y esclavizarse de ese negocio. Usted lo que necesita a los 62 años, 60 años, es tener una tranquilidad. Es que ya uno ha trabajado toda la vida, ya uno se ha dado las miles de batallas que uno ha transcurrido en la vida, pero que al uso del buen retiro lo que uno necesita es tranquilidad y tener una estabilidad laboral. Y no es justo o no es justificable que usted trabajó toda la vida para que al final le digan, le devolvemos la plata y no le dan pensión. Eso pasa en los fondos privados. En Colpensiones, ¿por qué no pasa eso? Porque Colpensiones no es una cuenta de ahorro, sino es un seguro. Y entonces el seguro me da a mí una tasa de reemplazo. Haga de cuenta que usted tiene el seguro del carro y el aseguradora le dice, bueno, señor, yo le voy a pagar a usted el 90 y el 10 es el deducible. O sea, solo le pago el 90, el 10 lo asume usted. Aquí pasa lo mismo. Colpensiones le dice, bueno, usted me paga un dinero y yo le voy a dar a usted una tasa de reemplazo de máximo el 80%. Máximo el 80%. Y le pide unos requisitos. Le pide que complete unas semanas. Aquí ya no son las semanas del fondo 1.150, sino son 1.300 semanas de cotización. Las mujeres cotizan hasta los 57 años, los hombres hasta los 62. Y pare de contar. Aquí no importa la plata. No quiere decir que usted no necesite los 250 o 280 para pensionarse con un mínimo. Claro que lo necesita. Lo que pasa es que todo el dinero va a un fondo común donde aportan los trabajadores, el empleador, el Estado, los independientes, todo el mundo. Y los que se van pensionando, pues obviamente se saca ese fondo para pagar a esas personas. Entonces, ¿la plata usted la ve? No, porque nosotros lo que nos interesa son las semanas. Entonces, si usted cotizó un mes, acumuló 4.29 semanas. Si cotizó un año, acumuló 51.43 semanas. Y así sucesivamente hasta llegar a 1.300 como mínimas, ¿vale? Entonces, Colpensiones, importante las semanas y la edad, no me importa la plata. Sí, yo estoy cotizando, pero si llego a la edad y las semanas, no sé cuánta plata tengo porque nunca me van a decir eso a un fondo público, pero aquí se toma para calcular la pensión el promedio de los últimos 10 años, el promedio de toda la vida laboral, que ahorita lo vamos a ver más a fondo. Bien, esa es una primera diferencia. Otra diferencia del fondo privado al fondo público es cómo me pensiono, ¿cierto? Entonces, en los fondos privados hay 3 modalidades de pensión. En el fondo público solo hay una modalidad de pensión. ¿Cuáles son las modalidades de pensión que existen en el fondo privado? Primero, retiro programado. El retiro programado es cuando el mismo fondo, por ejemplo, si estoy en protección,
el mismo fondo me va a pensionar con el dinero que yo tengo ahorrado y me va a calcular la expectativa de vida. Hay unas tablas de la superintendencia que definen cuál es la expectativa de vida de Listo, las personas. perdónenos, Fernando, que hay una persona acá que nos está compartiendo pantalla, pero Ana Milena Triana, por favor, para que apague, compartió pantalla. ¿Dónde está Ana Milena? Espérame, qué pena. Ana Milena Triana. Hernán, ¿puedes por favor compartirnos otra vez la pantalla? ¿Te quedaste sin la pantalla? Sí, es que alguien llegó y nos quitó la pantalla. Espérame, Jesse. Dame un segundo, por favor. Jesse. ¿Qué? No les... Ah, ok. Vale. Ya te voy a compartir pantalla. Ya, antes de compartirla, por favor, ayúdenme con el licenciamiento de la asistencia. Mire, ustedes entran al chat y ahí nuestro compañero Jesse Suárez ingresó un link. Ustedes simplemente aplican el link y él los lleva a una página de Google. Ahí dan sus datos. Es que esos datos nos los pide la superintendencia, entonces sí es importante que ustedes nos ayuden diligenciando esa asistencia, por favor. ¿Sí? Sí, señor, ya lo compartimos aquí por el chat y también lo compartimos por el grupo de nosotros y ahí les pedimos ya a todos que por favor la diligenciar. Ok, Miguel Ángel, muchas gracias. Me dicen si ven la pantalla ahí. ¿Ya la ven? Sí, señor, ya ahora sí. Qué pena Okay. Hay Vale, una persona que se llama Ana Milena, pero la vamos a sacar de la sala porque no sé, nos quita la presentación. Qué pena con ustedes. No sé quién es ella, pero entonces toca preguntar. Bien, entonces yo les decía que en los fondos privados hay 3 modalidades de pensión. Ay, Dios mío. ¿Ya? ¿Ya se puede? Qué pena con ustedes, pero si hay alguna persona que nos abra otro micrófono, nos toca quitarla de la sala. Me da mucha pena ahí con las personas, pero es que ya les hemos advertido varias veces. Listo, Bien. Sí, señor. Entonces, el retiro programado es cuando su fondo lo pensiona con la plata que usted haya acumulado en el transcurso de su vida. Gane o pierda el fondo, usted va a tener una rentabilidad en el tiempo y ese dinero va a ser utilizado para su pensión. ¿Cómo se calcula? Según las tablas de mortalidad. Hoy en Colombia, el hombre en promedio vive de una población económicamente activa. El hombre en promedio vive hasta los 82.5 años, más o menos 83 años, y las damas viven hasta los 88.5, más o menos 89 años, más o menos 88, 89 años. En promedio vive una persona, una mujer. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 62 años que tiene el hombre, acumuló 300 millones. Entonces, vamos a calcular los 300 millones en anualidades iguales, hasta que esta persona llegue a la edad de 82, 83 años y lo dividimos en anualidades iguales. La pregunta es, ¿y qué pasa si el señor me llegó a los 90? ¿Será que se queda sin pensión? Porque usted solamente le calculó hasta los 83 años. La respuesta es no, no se va a quedar sin pensión. El Estado, en el artículo 48 de la Constitución, garantiza que las pensiones deben ser vitalicias, pero sería un problema para el fondo porque tendría que pagarle la plata del fondo a ese abuelito que llegó hasta 90 años y que no se me ha muerto todavía y que yo le calculé hasta los 83 años. Entonces, ese es un riesgo de ese fondo, que la persona me viva más de lo proyectado o que también pase algo y es que las finanzas son volátiles. Por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia, el problema de China y Estados Unidos, el problema es que el petróleo se disparó y entonces el dólar cayó, o se disparó el dólar, el petróleo cayó, las tasas de intereses tienen que aumentar, el valor de los test tienen que bajar. Es decir, la economía es muy volátil y esos fondos son volátiles con base en lo que pasa en la economía a nivel mundial
y podrían desvalorizarse, es decir, que su pensión corre el riesgo de que se pueda acabar el dinero y pues obviamente no sea pagada esa pensión, pero recuerden que el artículo 48 blinda de la Constitución, blinda estos casos, pero a los fondos les tocaría sacar ese dinero y por eso a los fondos privados no les gusta que las personas se pensionen en la modalidad de retiro programado. La modalidad de retiro programado tiene una ventaja muy buena y es que tiene masa sucesoral. Me explico. Los beneficiarios de ley, ahorita los vamos a ver, pero los beneficiarios de ley deben estar contemplados y deben tener, digamos que, cumplir el requisito que establece la ley, que son los hijos, la esposa, los hermanos. Ya vamos a mirar. ¿Qué pasaría si yo muero y no tengo beneficiarios de ley? Pero, por ejemplo, tengo hijos mayores de 25 años que no tienen derecho a ser beneficiarios de mi pensión, pero son mis herederos. ¿Por qué? Como la cuenta es mía, el dinero es mío, esa cuenta y ese dinero entra a la masa sucesoral de la persona que falleció y entonces al realizar la sucesión entra ese dinero ahí y por ende va a ser repartido entre los herederos. Es decir, que esta modalidad tiene una ventaja y es la masa sucesoral, porque yo, si es cierto, fallecí, pero no tengo beneficiarios, pues entrarían mis herederos a tener ese dinero guardado, ¿listo? O sea, repartido en partes iguales. Esta es la modalidad de retiro programado. Segunda modalidad, renta vitalicia. Esa modalidad de renta vitalicia es cuando yo digo, no, mire, yo no quiero que se me acabe el dinero, yo no quiero vivir más de lo proyectado, o sea, el mundo está muy volátil, eso está muy inestable, yo quiero asegurar que esto no se me vaya a acabar el dinero y de pronto haya un problema y el fondo se quiebre y me quede en un problema. Entonces, contrate una aseguradora, pues cojo mi dinero, los 300 millones que tengo en mi cuenta, contrato con una aseguradora de riesgo, la aseguradora me va a pensionar, le traspaso todo mi dinero a la aseguradora, ella me va a pensionar, pero aquí hay un problema y es que se pierde la masa sucesoral. Es decir, en la masa sucesoral era cuando el señor, por ejemplo, tenía 300 millones y se pensionó y se gastó 100 y muere y le quedan 200. Pues esos 200 eran repartidos en sus herederos. Aquí pasaría lo mismo, pero ya no hay herederos, sino que la aseguradora se quedaría con ese dinero. Entonces, pues ya depende de quién y cómo quiere usted pensionarse. La tercera modalidad es la combinación de las dos. Es cuando estoy en retiro programado, pero al fondo le llega una alerta de sus sistemas financieros y le dice, pilas, que este dinero se le va a acabar a la persona y probablemente va a llegar a su edad, tasa de mortalidad y no va a tener pensión. Entonces llaman a la persona, la asustan, le dicen pase urgente porque su dinero se va a acabar, usted se va a quedar sin pensión, lo cual es falso, pero como el fondo quiere protegerse porque los inversionistas no van a sacar de su propio bolsillo para ayudarlo a usted, entonces usted termina pasando a renta vitalicia y se pasa y le siguen pensionando, pero pierde la masa sucesoral. En Colpensiones, ¿cómo me pensiono? Con renta vitalicia. Es decir, que si yo muero y no tengo beneficiarios, ese dinero queda ya en lo público y no tengo más beneficiarios de ley, ¿sí? O sea, hasta donde llegue el último beneficiario llega el derecho. Hay otra diferencia de Colpensiones y el fondo privado y es la mesada 13, porque aquí en Colpensiones se le pagan 12 salarios más la prima de diciembre. En los fondos la pagan, pero entre comillas, y eso fue a través de una sentencia de la Corte Suprema de Sala Laboral. ¿Por qué? Y este es un caso verídico que yo viví, y es que un señor estaba pensionado con $1 millón de pesos, pero solo le pagaban 12 mesadas, es decir, cada mes le iban pagando su salario hasta completar los 12 meses del año. Pero en Colpensiones le pagaban 13 mesadas. Hay que recordar que antiguamente se pagaba 14 mesadas, pero una reforma constitucional al artículo 48 nos quitaron la mesada 14. Entonces, hoy en día tenemos 13 mesadas. Y este señor, pues obviamente demandaron, la Corte Suprema de Justicia Laboral determinó que sí, el derecho es de todos, porque la ley es una sola y es para todo el mundo y se debe cumplir. Entonces, ordena a los fondos a pagar la mesada 13 a los afiliados, a los pensionados. Entonces, este señor se ganaba $1 millón y
le fueron a pagar la mesada 13 y la mesada se le transformó en 833.000 pesos, porque sale de su propio pecunio, sale de su propio dinero. Entonces, tienen que disminuir porque ya le van a pagar una mesada de más. Ese es un caso que yo viví, conocí y que soy testigo de eso. En Colpensiones pasa eso, no. A usted le calcula el promedio de los últimos 10 años o toda la vida laboral y sáquenle 13 mesadas de una. ¿Listo? Y la última diferencia de todas las que hay es que el cónyuge, si yo, por ejemplo, me consigo un colágeno, ¿cierto? Pasa mucho en las petroleras. Entonces yo soy un señor de 60 años que cotizo sobre 20 millones y tengo un jugo de plata allá en el fondo, póngale que tengo 1.000 millones de pesos. Me vaya a pensionar con esos 1.000 millones de pesos por ahí, 8 millones, 7 millones más o menos. Y esta persona se consigue un colágeno de 22 años, 23 años, y es locamente enamorado, y claro, la muchacha locamente enamorada también, pues vive con el señor y lo ama y lo adora. Y la pensión le va a quedar en 8 millones, y él va y pide la pensión y la declara, dice, mire, esta es mi señora, la saca orgulloso a la calle. Y el fondo le dice, muy bonita su esposa, señor, qué belleza, y lo felicito, pero su pensión ahora no puede ser de 8 millones, sino de 2 millones. ¿Por qué pasa eso? Porque a la esposa hay que calcularle la pensión de por vida y ella tiene más expectativa de 20 porque recuerda que tiene 22 o 23 años y él tiene 60. Es decir, que el de 60 prácticamente ya se está acercando uno a la lápida, como, no sé si ustedes vieron la película Volver al Futuro, que cada vez iba como pronunciando la lápida en la película del muchacho que hacía la película. Aquí pasa lo mismo, es decir, la persona de 60 ya se está acercando a una expectativa de menos que la persona de 23, y por ende esa persona hay que calcular la pensión de por vida. ¿En Colpensiones pasa esto? No. ¿Por qué? Porque el papá Estado pues es protector y la ley no dice nada sobre eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo me consigo el colágeno de 20 y algo, pues me van a pensionar igual y van a pensionarla también a ella igual si tiene derecho, ¿vale? Esas son como las, digamos, como las diferencias más marcadas de los dos fondos. Habrán más, pero pues la idea no es extenderme porque falta mucho tema y entonces pues quería como traerles eso a colación aquí a esto. Entonces, señor Miguel Ángel, si aquí podemos dar espacio a alguna pregunta, si la hay. Listo, sí, señor. No sé si alguna persona tiene una pregunta, puede levantar la mano y con mucho gusto pues le damos el espacio. Aún lo pueden hacer por el chat del WhatsApp y nosotros le pasamos aquí la pregunta. Bueno, no sé si acá, si no, seguimos adelante. Si no hay, pues continuamos. Exacto. La pregunta, bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, en el fondo privado y en el fondo público también son vitalicias las pensiones. Sí, señor. Las pensiones son vitalicias, sí, señor. Y temporales para los beneficiarios de ley. Ya vamos a ver cómo es eso, ¿sí? En esta parte que vamos a entrar, vamos a ver quiénes son los beneficiarios y cuál es vitalicio y cuál es temporal. Pero sí, para el afiliado son vitalicios. Hay un señor José Olarte que está levantando la mano. Por favor, don José, ¿puede abrir su micrófono? José Olarte. Bueno, don José, no, bueno, listo, sigamos, no, tranquilo. Vale, bueno. Las pensiones, además de uno cotizar por pensión de vejez, hay otras prestaciones que tienen las pensiones, como son la pensión de sobreviviente, la pensión de invalidez, el auxilio funerario, la indemnización sustitutiva y la pensión de vejez que ya explicamos. A mí lo que me interesa que a ustedes les queden claro es que en Colpensiones el hombre se pensiona a los 62 años, la mujer a los 57, con 1.300 semanas. En el fondo privado es con el dinero que usted tenga ahorrado, ¿vale? Que no puede ser menor de 250, más o menos 250 millones, no puede ser menor para poderse pensionar, ¿listo?
Don Hay José, micrófono abierto. sí, don José, ¿puede hablar, por favor? Don José Olarte. Sí, le estamos dando la oportunidad, pero no sé si es que no puede abrir el micrófono. O nos puede hacer la pregunta nos puede hacer la pregunta por ahí, por el chat. Listo, sigamos. Ok. Entonces, existen otras prestaciones. Entonces, pensión de sobreviviente es la primera que vamos a ver. ¿Qué es la pensión de sobreviviente? Es cuando muere el afiliado o el pensionado y hay que determinar unos beneficiarios de ley, ¿cierto? ¿Quiénes son estos beneficiarios de ley? Entonces, primero, la esposa o el cónyuge y el compañero total y permanente. ¿Sí? Ellos son pensionados de por vida, o sea, la pensión del cónyuge o el compañero es vitalicia. Hay una excepción y es que si ese cónyuge o compañero es menor de 30 años, solo ese cónyuge se va a pensionar por un término de 20 años. Pero si ese compañero o ese cónyuge tiene un hijo con el pensionado o el afiliado, sería de por vida la pensión. O si ese cónyuge o compañero es mayor de 30 años o igual a 30 años, sería también de por vida la pensión. Pero si es de 20, de 18 a 29 años, solo se pensiona por 20 años. Esa es la única sección que hay. Los demás son vitalicios. Los hijos son temporales como beneficiarios de ley, que son hasta los 18 si no están estudiando, hasta los 25 si están estudiando, pero si hay un hijo discapacitado en un 50%, con una discapacidad física o cognitiva, este hijo tendría derecho a una pensión de por vida, ¿vale? Pero si el hijo es normal, pues solamente sería hasta los 25 si están estudiando o hasta los 18 si no están estudiando. Si no hay hijos, no hay cónyuge, ¿quién tiene derecho? Un hermano que tenga una condición de discapacidad de un 50% como mínimo y además dependa económicamente de la persona. Además, dependa económicamente de la persona que falleció. ¿Listo? Y que es el pensionado. Si no hay hermano, no hay hijos, no hay nada, ¿quién tiene derecho? Los padres, siempre y cuando los padres dependan económicamente del afiliado. Si los padres no dependen económicamente del afiliado, no hay. Hay que hacer una aclaración. La persona tiene que ser soltera, o sea, no tiene que tener hijos ni nada, porque si yo vivo con mis papás, pero tengo un hijo, la pensión solo será para el hijo. Los papás quedarían por fuera. ¿Listo? Estos son los beneficiarios de ley. Hay otros beneficiarios que han salido que son por jurisprudencia, por las sentencias de los jueces de las diferentes cortes, puede ser Corte Suprema de Justicia o Corte Constitucional. Ha habido, por ejemplo, pensiones a los nietos que no está contemplado en la ley, pero que la sentencia se los da. Hay sentencias para el caso de las parejas poliamorosas. Yo no sé, alguna vez escucharon ese caso y que lo sacaron primero una vez en radio, en Caracol Noticias y otro día de Los Informantes. Y ahí salió el tema de la pareja poliamorosa. También hay el caso de, por ejemplo, cuando hay una convivencia simultánea, también es un caso por jurisprudencia, o el caso de que, por ejemplo, ese sí ya lo desarrolló la 797, que es la ley de pensiones, que reformó la ley 100, que es que yo duré casado 10 años con una persona, por decir algo, pero nos separamos y no liquidamos la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial, es decir, nos separamos de cuerpos y luego me consigo otra señora y con ella vivo 30 años, muere la persona y la segunda señora va y pide pensión y se encuentra en Colpensiones a la primera señora que fue la con la que se casó y nunca liquidó la sociedad conyugal. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene derecho la primera señora? Pues porque ellos figuran casados, o sea, en el registro civil de nacimiento la señora registra el matrimonio y quedó como casada con el señor Pepito Pérez. Entonces, tiene derecho porque no liquidó la sociedad. Entonces, en este caso sería proporcionalmente al tiempo de convivencia. Digamos, si con una vivió 30 y con la otra vivió 10, puede ser que la regla de 3 no es de 70-30 o 80-20, pero así se reparten las pensiones.
hubo otro caso aquí en Colpensiones de todos los que han salido. Por ejemplo, una mujer trans vino a solicitarnos la pensión a los 57 años, pero ella biológicamente es un hombre, ¿cierto? Y esta mujer pide la pensión y Colpensiones se la niega. Ella interpone unas tutelas, se va hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le da el derecho a esta señora de género trans porque ella, si es cierto, nació como hombre en su vida social, en el libre desarrollo de su personalidad y el derecho de igualdad e inclusión, es una mujer y se debe respetar esa convicción y se le da la pensión a los 57, así biológicamente sea un hombre, y el hombre, la ley dice que a los 62. Pero eso son jurisprudencias, son sentencias de jueces, y para que a mí me aplique, o debo invocarla, o debo demandar para que salga una nueva sentencia. Qué pena, Fernán, discúlpenos. Si al caso se llega a cortar la llamada, ¿Ya se va a cortar? Parece ser, pero no salió. Es que ayer sí se estaban cortando. Pero si alguna persona, si se ve que se va a cortar la llamada, por favor, ya les enviamos el nuevo enlace, se comunican con el siguiente, se aplican al nuevo enlace, al segundo enlace que les envié, porque esta es una restricción de Google, pero en este momento no ha salido, o sea, podemos seguir hablando, no ha salido la restricción. Ayer sí estaba saliendo, pero bueno, sigamos. Si se corta, ingresamos por el segundo enlace. Fernán. Okay. Si se corta, todavía no se ha cortado. Listo. Entonces, bueno, vamos en que el tema, voy a volver aquí a proyectar, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, entonces, mira que los beneficiarios de ley, pues obviamente pueden ser varios por el tema de la jurisprudencia, pero los de ley fue lo que denuncié inicialmente. ¿Qué requisito debo tener para pensionarme con la pensión de sobreviviente? Uno solo, que en el término de 3 años haber cotizado mínimo 50 semanas. Es decir, que si hoy se nos muere el señor, nosotros tenemos que ir a la historia laboral de ese señor y mirar si desde el 2018 al 2023, perdón, del 2020 al 2023, este señor ha cotizado mínimo 50 semanas, tiene derecho a la pensión de sobreviviente. Sus beneficiarios, si no ha cotizado 50 semanas, no tiene derecho a esa pensión y pues obviamente se le da el dinero, se le devuelve el dinero que tenga ahí acumulado. Es decir, se vuelve una indemnización sustitutiva. En el caso de ustedes, pues no tienen ese problema porque ustedes están cotizando. Entonces, digamos que esa pensión ya la tienen ganada. Ojalá nunca la vayan a utilizar. ¿Sí? Pensión de invalidez. La pensión de invalidez es cuando la persona pierde su capacidad laboral por una enfermedad o un accidente de origen común. Porque si es de origen laboral, lo asumiría la administradora de riesgos laborales. Pero si es de origen común, entonces lo asumiría el Fondo de Pensiones Privado. ¿Qué requisito debo tener para la pensión de invalidez? Primero, que una junta de calificación médica me dé un dictamen de una pérdida de capacidad de un 50% o más. Primer requisito. Segundo requisito, que en el término de 3 años, mínimo haber cotizado 50 semanas, es decir, igual a la anterior. Esto, si yo cumplo estos dos requisitos, pues podría tener la pensión de invalidez. ¿A quién se le paga la pensión de invalidez? Se le paga a la persona que perdió la capacidad laboral y que es afiliado. ¿Listo? Bien. Auxilio funerario. El auxilio funerario es el derecho que tiene la persona que demuestre que haya sufragado las exequias o el entierro del pensionado o el afiliado que falleció. Entonces, aquí ya no son los beneficiarios de ley, aquí puede ser el hermano, el tío, el abuelo, el papá, el nieto, el amigo. O sea, alguien puede pagar el entierro por una póliza o porque sacó la plata, y esta persona pues tiene derecho a que le paguen ese subsidio o ese auxilio funerario que oscila entre 5 salarios mínimos legales vigentes, máximo 10 salarios mínimos legales vigentes. Me explico.
Si la persona, el entierro valió 1.000.000 de pesos, mínimo me van a pagar 5 salarios mínimos legales vigentes. Si el entierro valió 10 salarios, si el entierro valió 20 millones de pesos, máximo me van a pagar 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ese es otro beneficio. Quiero aclarar que tanto en los fondos privados como en el fondo público, lo que es la pensión de sobreviviente, la pensión de invalidez y el auxilio funerario son idénticos. O sea, son los mismos derechos, la misma cálculo para la pensión, los mismos requisitos. Solo cambia la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva. ¿Qué es la indemnización sustitutiva? Es cuando yo entré a laborar, coticé un tiempo, póngale unos 5 años, tengo 250 semanas ahí, pero me retiré y no seguí laborando, no seguí cotizando. Puede ser que me hubiera vuelto independiente y no seguí cotizando, o me dediqué al hogar, qué sé yo, y no completó las semanas, pero llega la edad de pensión, en el caso de los hombres 62, en el caso de las mujeres 57, y voy a que me devuelvan ese dinero. En Colpensiones se llama indemnización sustitutiva, que tiene una tasa de reemplazo más o menos del 75%. Recuerde que hay un seguro. Y en los fondos privados, como es una cuenta de ahorros, pues a usted le entregan el 100% del dinero. Por ejemplo, si yo no me voy a pensionar, es mejor que esté en un fondo privado, porque allá le van a entregar el 100% del capital que haya tenido ahorrado hasta la fecha, ¿cierto? En cambio, en Colpensiones, pues le van a solo devolver el 75% de lo que usted haya aportado en el tema pensional, porque es una tasa de reemplazo. Y la otra diferencia, pues, es la vejez, que ya, pues, más o menos explicamos, y ahorita vamos a ver cómo se calcula en Colpensiones. Digamos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, señor, aquí hay dos preguntas. La primera de don José dice, bueno, ¿cuál sería el trámite para pasarse de un fondo privado a un fondo público? Sí, o sea, bien, buena pregunta. Buena pregunta. La hace mucho en las charlas. Si yo quiero trasladarme de Colpensiones, perdón, de un fondo privado a Colpensiones o viceversa, hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, si usted quiere trasladarse, si es hombre, debe hacerlo antes de que cumpla los 52 años. Si usted ya cumplió los 52 años, ya no puede trasladarse. Es decir, hasta los 51 años sería la edad máxima. Si es mujer, debe hacerlo antes de que cumpla los 47 años, es decir, edad máxima 46 años. Porque si se deja pasar esa edad, se va a quedar por fuera y no puede trasladarse más. Segundo requisito, 5 años de afiliación al fondo. Por ejemplo, del 2018 al 2023 hay 5 años, pero yo solo coticé un año en ese tiempo. No importa, ya cumplí los 5 años, me puedo trasladar a el fondo que quiera, llámese a Colpensiones o viceversa. Tercer requisito, debe hacer la doble asesoría. Esa doble asesoría, ¿me traes más agüita? No, solo agüita. La doble asesoría, ¿qué es la doble asesoría? Es que yo debo llamar a mi fondo privado o acudir allá y decirle, venga, yo necesito que me hagan ustedes una proyección, cómo me va a quedar la pensión, porque estoy estimando trasladarme a Colpensiones. Entonces ellos allá tienen que hacerle un cálculo, una aproximación, una simulación de cómo le va a quedar la pensión con ellos de acuerdo a la información que tienen de usted. Tienen la edad, tienen las semanas, tienen el dinero guardado. Entonces ellos le dicen a usted, mire señor, usted le va a quedar su pensión con nosotros por este valor. ¿Listo? Y además usted tiene que ir a Colpensiones también, y ya le voy a dar más información sobre Colpensiones, a que nosotros le hagamos la doble asesoría. Entonces, nosotros también, con base en su salario, en su edad, en las semanas cotizadas, le podemos decir, señor, su pensión va a quedar así. Después de que haga esa doble asesoría, tenga el requisito de la edad y el requisito del tiempo, usted puede hacer el traslado en Colpensiones. Y acá sobre esto voy a proyectarles cómo lo vamos a hacer en Colpensiones para que lo tengan claro. Voy a entrar aquí a la página de Colpensiones. Ahí me dices, Miguel Ángel, si lo están viendo, por favor. Sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ok.
entra a la página www.colpensiones.gov.co, como lo ven ahí, digito, y me va a llevar a esta página. Para pedir la hora de asesoría es muy sencillo, lo puede hacer aquí por la página. Lo más práctico, que a la gente le gusta más, es el tema del celular. Usted entra al Play Store y baja la aplicación de Colpensiones, ¿sí? Esa aplicación de Colpensiones, aparece un arbolito o el logo de Colpensiones en la aplicación. Usted ingresa y ahí le van a aparecer varios iconos. Le va a aparecer certificados, estado de su solicitud, descarga su historia laboral, doble asesoría, atención en el exterior, contáctenos, simulador de pensional, preguntas, sesión de bienestar. Bueno, varios iconos. ¿Cuál es la que me interesa? Pues la doble asesoría. Entonces, ahí me dice, mire, deme los datos. Entonces le piden su cédula, su número de documento, el nombre, apellido, correo electrónico, ubicación, ciudad, departamento, número de celular, número fijo, y a usted lo van a llamar y le van a hacer la doble asesoría. Después de que le hablan la doble asesoría, usted dice, bueno, yo quiero ya radicar mis papeles. Usted puede hacer dos cosas. Uno, el método tradicional. Cuando ya tenga la doble asesoría, hecha de las dos partes, tanto el fondo privado donde usted está afiliado como de Colpensiones, se va para Colpensiones, digita el formulario de afiliación, lleva su cédula escaneada 110% y lo radica en Colpensiones. Esa es una opción. La otra opción es que lo haga por la página, como ustedes lo van a ver acá. Entro a Colpensiones Digital y me voy al portal de trámites, ¿sí? Vuelvo, lo repito, pensión digital, portal de trámites, y me voy a afiliación y traslado. Entonces, ahí lo que usted tiene que hacer es loguearse, ¿sí? Tiene que estimar su usuario, que es su cédula, y loguearse, ¿sí? En una clave que usted va a digitar. Aquí está un poquito demorado, tal vez por la conexión. Esperemos a que nos abra. Y usted ahí va a radicar su afiliación. Ah, no puede ser el sitio. Bueno, no sé qué pasaría, pero usted puede acceder ahí al sitio de trámites y por ende, pues afiliarse ahí también lo puede hacer sin ningún problema, ¿vale? No sé si hasta ahí haya quedado claro esa parte que les expliqué. Sí, sí, señor. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ah, bueno, hay algo que quiero expresarles que se me olvidó, y es que si yo me quiero trasladar de un fondo de Colpensiones, vino acá la muchacha bonita de pierna bonita y me convenció y me voy a trasladar al fondo privado. Ojo, no lo vaya a hacer si usted no tiene 150 semanas de cotización. ¿Por qué? Porque pierde el bono pensional. Usted, por ejemplo, lleva 2 años trabajando, ¿cierto? Pero ya tiene los 5 años para trasladarse y usted viene y le dicen, venga, trasládese a Porvenir o a cualquier fondo. Y usted se trasladó, ¿cierto? Cumpliendo los requisitos que le dije ahorita, pero solo tiene 100 semanas o tiene 130 semanas o 149 semanas, usted pierde su bono y esas semanas no son reconocidas en el fondo privado. ¿Cómo hace para usted recuperar nuevamente eso? Devolviéndose a Colpensiones. Entonces, si usted quiere trasladar de Colpensiones a un fondo privado, por lo menos tenga 150 semanas o más para poderse trasladar. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, Miguel Ángel? Me decías que habían dos personas con levantada la mano. No, era precisamente esa que, pues, y la pregunta que había siempre era que a ellos les parecía más fácil, bueno, a algunas personas, eh, ¿cómo se llama? Afiliarse a un fondo privado que a un fondo público. Pues después hay algunas personas que dicen, no, es que hay más trámites para Colpensiones que al fondo privado, entonces, pues como para salir más rápido del trámite, pues lo hacen al fondo privado. Esa era la otra pregunta. Es que el fondo privado, cuando, por ejemplo, la persona llega por primera vez, en los fondos privados, los asesores de los fondos privados están alerta y ya tienen hasta maestrado el de recursos humanos porque le llevan bonos, le llevan cosas, y ya sabe que si llega alguien nuevo, ahí caen de una vez porque ellos van detrás de una comisión. Nosotros en este momento pues no tenemos esa capacidad para tener esos asesores, ¿sí? Pero si como usted vio en la página, ustedes pudieron ver en la página, es muy sencillo. Usted simplemente entra a la página, digita todos sus datos, entra al portal que no nos dejó, no nos lo cargó,
pero usted entra al portal, se loguea, digita sus datos y usted automáticamente queda afiliado. Entonces, lo primordial para hacerlo, por ejemplo, si es una persona nueva, se loguea y se afilia ahí, y ahí le dan un radicado. Y si es una persona de traslado, recuerde que primero tiene que hacer la aula de asesoría, tener el tiempo, los 5 años de afiliación, y la edad antes de los 47 y antes de los 52, y se puede trasladar sin ningún problema, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Hay una pregunta que también se hizo, es acerca de que algunas, bueno, es como una, no sé si es una noticia falsa, que se ha escuchado por internet, que algunas personas cumplieron todo en el fondo privado, pero no alcanzaron a pensionarse por el salario mínimo. Sí, o sea, ni al menos por el salario mínimo. Entonces, pues hay como unas noticias donde dice que necesitaría 2 vidas para que se pensionara por el salario mínimo, que es lo contrario a con pensiones, que sí se puede pensionar. ¿Eso es cierto? Sí, eso es verdad. Por eso está la garantía de pensión mínima que yo les hablaba iniciando la charla, y es que si a mí no me alcanza el dinero para poderme pensionar, porque yo puedo tener la edad y puedo tener las semanas, la edad ya es igual que en Colpensiones, pero las semanas cambian, 1150 semanas. Pero si tú no tienes la plata, no tienes los 250, 280 millones, pues no te vas a poder pensionar. Tienes que acudir al seguro de garantía mínima para que te ponga la diferencia y te pensiones, pero recuerde que ese seguro no aplica para todo el mundo, para ciertas personas. Entonces, sí es verdad lo que dice ahí, tenía que tener 2 vías para poder acumular ese capital y por ende pues no se va a pensionar. Ese es el riesgo que se corre, que le digan, no, pues usted no alcanzó, el seguro no aplicó, tome su plata y chao, amigo. Y su fondo se comió toda su platica en toda la vida laboral que usted pasó, y al final le salió con un chorro de babas que le devuelve el dinero y no le da pensión. Y uno lo que necesita a la edad de 60 años es pensionarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ya el cuerpo ya no es igual, le duele todo, ya nadie le da trabajo, ya uno quiere descansar. Pues qué rico uno tener su ingreso, que es la pensión. Y es muy triste que en Colombia todavía haya personas que no se pensionen y que son los adultos mayores que uno ve viendo la caridad del Estado y el Estado le da unas migajas. Entonces, sí realmente uno debe buscar la mejor opción porque es la pensión de uno, es el futuro de uno, ¿vale? Pero sí, la respuesta es sí, eso puede pasar. Bien, ¿cómo se calcula la pensión en Colpensiones? Para que lo tengamos claro. Recuerden que en el fondo privado me toman la plata, expectativa de vida, y hagamos una anualidad de acuerdo a la expectativa de vida indexada al IPC y pare de contar. En Colpensiones es distinto. En Colpensiones, la ley que rige hoy en día es la ley 797 del 2003 y me dice que se toma el promedio de los últimos 10 años o toda la vida laboral. Cuando hablo de los últimos 10 años es el hombre desde los 52 a los 62 y la mujer desde los 47 a los 57 años. ¿Qué me gané en ese tiempo? ¿Cierto? Y sobre eso hace una media, lo divido en 10 años, en 10 salarios, 10 años, perdón, y me da una media. Y sobre esa media es que me van a calcular la pensión con esta fórmula que ya vamos aquí a desarrollar. O toda la vida laboral, entonces arranqué a los 18 años y tengo 62, pues súmeme todos los salarios indexados al IPC y divídamelo por los años que trabajé y me va a dar una medida para poderme pensionar. Entonces digamos que a mí me dio, ahora, ¿cuál me aplican de los dos? Porque los dos se lo calculan. Principio de favorabilidad, artículo 53 de la Constitución, el más alto, o lo que se llama en el término laboral, el principio prooperario, que es la ley más favorable se le debe dar al trabajador. En este caso, entonces a la persona le van a tomar el más alto, entonces su resolución le va a llegar IBL1, 1.500.000, IBL2, 1.000.000. ¿Cuál van a tomar? El de 1.500.000. Entonces, aquí los invito a que tengamos papel y lápiz y calculadora y hagamos el ejercicio con un sueldo. ¿Con qué sueldo quiere que hagamos el ejercicio? ¿Qué me quiere decir? La gran mayoría de nuestros trabajadores Sí. cotiza sobre un salario mínimo, casi podemos decir que un 90%, ¿sí? Ok, si es un salario mínimo, así hagamos esta fórmula, su pensión va a ser de un salario mínimo legal vigente.
Y esta fórmula se toma cuando yo cumplo las 1.300 semanas, me toman esta fórmula. Entonces, si yo me gano un salario mínimo, si yo hago esta fórmula, me va a dar menos del salario mínimo, pero me suben la pensión a un salario mínimo, porque en Colombia no pueden haber pensiones inferiores a un salario mínimo legal vigente. Pero supongamos que yo me gano 2 millones de pesos, ¿sí? Yo me gano 2 millones de pesos y entonces la fórmula me dice que 65.5 menos 0.5 por ese. ¿Qué significa ese? El número de salarios que yo me gano hoy en día. Entonces, si yo me gano 2 millones de pesos, lo divido por el salario mínimo de hoy, que es 1.160.000, y eso me da más o menos que yo me gano el 1.7 salarios mínimos legales vigentes. La fórmula dice, después de despejar ese, multiplíquelo por 0.5. Entonces lo multiplico por 0.5 y me da el 0.86, ¿sí? Luego dice, réstelo a 65.5, como dice la fórmula ahí, y me da el 64.63. Ojo con lo que voy a hacer. 2 millones de pesos que yo me gano, ¿cierto? Lo multiplico por el 64.3%, ¿sí? Y eso me da que mi pensión va a quedar en 1.286.000 pesos, o sea, en el 64%. ¿Qué pasa? Eso si yo cotizo 1.300 semanas, pero si yo quiero mejorar mi pensión, yo puedo cotizar semanas adicionales y la ley dice, por cada 50 semanas adicionales se me incrementa el 1.5, máximo el 15%. Es decir, que si yo llego a 1.800, realmente se llega hasta 1.800, o sea que si llego a 1.800 me van a dar un 15%. Entonces, 64.5 que me dio los 1.300, más 15, en total me da el 79.5. Vuelvo y cojo el cálculo y digo 2 millones por el 79.5% y la pensión me quedaría en 1.590.000 o 1.600.000 mal contados, ¿sí? Conclusión para que me puedan entender lo de la fórmula. Si usted se gana un salario mínimo, solo cotice hasta 1.300 semanas porque no le va a subir más. Pero si usted se gana más de un salario mínimo, trate de llegar a 1.800 para que pueda lograr el 80% y por ende usted tenga un mejor beneficio de pensión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, está claro. Si la persona en los últimos 10 años me dice, se gana un salario mínimo, pero él quiere, pues obviamente, cotizar sobre 2 salarios a partir de los últimos 10 años se puede, ¿no? Pues eso le va a mejorar la Sí, pensión. lo puede hacer, pero teniendo en cuenta que sean los últimos 10 años indexados al IPC. Porque si yo, por ejemplo, me gano un mínimo y a los 2 años, últimos 2 años que me falte, me voy a subir el salario, no tiene ningún sentido porque en la media, la proporción de la media va a ser 80-20. Para que usted tenga un beneficio, tiene que cotizar sobre los últimos 10 años. 10 Y años. recuerde que si usted cotiza como independiente, debe pagar salud. Sí, claro. Acá hay otra pregunta que me hace una persona. Voy a leerlo textualmente. Si una persona ya tiene la edad de pensión, pero le hace falta semanas por cotizar, porque la empresa en ese tiempo no le pagó la pensión, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Seguir cotizando hasta que cumpla el tiempo, o sea, hasta que cumpla las semanas. Y se va a pensionar. Si es cierto, no se va a pensionar a la edad de pensión, ni a los 62 ni a los 57. Sí, esta persona se puede pensionar unos años después, pero sí se va a tener derecho a pensión. ¿Y podría esa persona de alguna manera pedir el dinero? Sí, pues Sí, como plan pero B. ese sería el peor error que pudiera hacer esa persona, porque es que si le hacen falta, si le hacen falta 1.000 semanas, pues sí, pida el dinero, porque nunca va a lograr una pensión. Y aquí ya les voy a explicar otras alternativas de pensión que nosotros tenemos para que pueda, pues, no pedir la plata y quedarse con una alternativa a esta. Pero si ahí me hace faltan 200 semanas o 300 semanas, pues yo sí seguiría cotizando porque voy a lograr una pensión. Y créanme que la pensión es una bendición la pensión porque me da a mí, para mi vejez, una protección económica, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta? No, señor, por ahora no. Si alguna persona tiene una pregunta, por favor, levante la mano, es tan amable.
Por ahora no. Ok, bien. Y ya para terminar, nosotros tenemos la pensión familiar, beneficios económicos periódicos y la indemnización sustitutiva. La indemnización sustitutiva es cuando usted cotizó algunas semanas, pero no siguió cotizando y no va a tener pensión, pues cuando cumpla la edad de pensión va a ir a retirar el dinero. Eso es todo. Que es un error porque, como les digo, a usted le pagan el dinero y usted después se lo gasta, uno se gasta la plata, y ese es el futuro adulto mayor que va a vivir de la caridad. Entonces la idea es que lo que se busca es que usted tenga algún ingreso para poder solventar los años duros de la vejez. Existe la pensión familiar. ¿Qué es la pensión familiar? La pensión familiar. Tengo una pregunta, no sé si de pronto se puede hacer. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, no es respecto a los hombres, pues lo que estaba viendo por ahí en noticia que salió hoy es que las mujeres dicen que las mujeres ya no tendrían que cotizar sobre 1.300 semanas para obtener la pensión, según lo que manifiesta hoy la Corte Constitucional. Es una noticia nueva, pero no sé pues qué tan verídica sea en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de la Corte que tú dices? Pues dice que la Corte Constitucional declaró que inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para las mujeres para que obtengan la pensión de vejez y pidió de esta manera al Congreso de la República, en coordinación con el Gobierno Nacional, que adopte las soluciones necesarias. O sea, esto es lo que manifiesta la Corte Constitucional sobre las mujeres, ¿no? ¿Y eso cuándo salió? Porque no lo he escuchado. Salió hoy. Hoy lo estoy viendo acá en Vanguardia. Entonces, no sé, pues como estamos hablando de pensión, no sé pues qué tan verídico puede ser eso, según la Corte Constitucional. Ahí sí no te puedo dar la respuesta porque no he leído la sentencia, no sé a qué se refiere. No podría darte la respuesta. Hoy en día es igual, 1.300 semanas para los dos, y la mujer de los 57 y el hombre de los 62. Pero ¿cuál es el argumento de la Corte? Porque la ley es clara y la ley establece así. No tengo ni idea. Ahí sí nos tocaría revisarla para poder dar la respuesta, porque no me atrevería a hacer una apreciación sin conocer el tema. Sí, esa noticia salió hoy relativamente, pues normalmente uno lee las noticias acá, pues eso es lo que vi como el titular importante hoy es sobre lo que opina la Corte Constitucional acerca de la cotización de las mujeres, que pues le parece exagerado que sean 1.300 semanas, ¿no? Pero pues falta ver qué tan verídico puede ser. Exacto, porque digamos que la ley es una sola y la ley está, y la ley establece ese tiempo, pues digamos que tendría que el Congreso cambiar esa ley para que la persona pueda... Posiblemente sea un proyecto de ley, que es el que pues está queriendo proponer el presidente ahorita, pero bueno, como es proyecto, pues hasta que no se haga ley no sería real, ¿no? Sí, porque según lo que dice ahí es que las mujeres ya no tendrán, ¿no? No dice tendrían, sino ya no tendrán que cotizar 1.300 semanas para obtener la pensión, según la Corte Constitucional. Entonces, no, ese tendrán, me imagino que es que ya, no sé si es ley o hasta ahora va a ser ley, ¿no? Sí, digamos es una sentencia. Yo no sé cuál sería la demanda. Por ejemplo, me atrevo a pensar algo. Si es que en los fondos privados son 1.150, entonces ¿por qué en Colpensiones no me dejan también las 1.150 si la ley es una sola? La única diferencia es que en el fondo privado necesita la plata y también la semana sí la da, y en Colpensiones sí la semana sí la da. No sé. Estoy hablando... En este caso, perdón, me imagino que se dice que no tendrán es porque ya es una sentencia y ya me imagino que la van a hacer obligatorio, ¿no? No sé. De pronto ustedes tendrán que ver esa partecita y mirar si de pronto es que ya es ley o hasta ahora va a ser ley, pero según lo que dice ya no tendrán que cotizar. Depende si la sentencia es vinculante, ¿sí? Porque hay sentencias que no son vinculantes, entonces pues ahí sí ya tocaría ver la sentencia que dice y hasta qué punto es. Por ejemplo, hace poquito salió una sentencia sobre que solamente me tomaban hasta 1.800 para llegar casi al 80, pero si yo he cotizado 2.000 semanas, ¿por qué no me la suma para poder llegar al 80? Porque mire que aquí en el cálculo que hicimos solo se llevaba hasta 79.5. Entonces, la sentencia se aplicó a esa persona, pero no es ley, y de hecho se está en consulta y Colpensiones no la está aplicando. Entonces, ahí tocaría ver si es posible, si es vinculante o no. Pero gracias por la apreciación, ¿vale? Sí, o sea, sino que como estábamos hablando del tema, pues me pareció como curioso, ¿no? Ver ese tipo de cosas. No sé si eso también aplicaría para los hombres, pero en ese caso, pues solamente hablas de las mujeres, ¿no? Ok, listo, sí, señor. La señora Yaira quiere hacer una pregunta.
Gracias, José, muy amable. No, con gusto. Buenos días, mi nombre es Diana. Tengo una pregunta. Si una persona cotiza en riesgo 5, ¿el tiempo en pensionarse es menor o eso? Buena pregunta, Diana. Una cosa son los riesgos laborales y otra cosa es la pensión. Entonces, yo puedo estar en el riesgo más alto, ¿cierto? En el riesgo más alto, pero en riesgo laboral. Y a mí me paga la empresa por ese riesgo y en caso que llegara a ocurrir algo, pues ese riesgo me cubriría las contingencias que puedan presentar. Pero la pensión es distinta, es un seguro distinto. Entonces, no tiene nada que ver los riesgos laborales con la pensión, ¿vale? Y el tiempo para riesgos, digamos, ese tipo de riesgos, ¿es el mismo? O sea, las 1.300 semanas. No, es que los riesgos no busca pensión. Los riesgos lo que quiere asegurar son contingencias por una enfermedad o un accidente laboral que también pensiona, ¿cierto? Pero también tienen unas tablas de indemnización en caso tal de que la discapacidad no sea del 50, sino que sea, por ejemplo, el 40. Entonces hay un decreto de tema de indemnización con una tabla y hay unas tarifas. Entonces, por ejemplo, si a mí me dieron una incapacidad de un 40% porque me quité un dedo, por decir algo, entonces a mí me van a pagar ese dedo sobre esa tabla, ¿ya? Pero no me van a pensionar. Pero si a mí me ocurrió un accidente laboral y eso me dio el 50 o más, sí me tienen que pensionar, pero por riesgo laboral. De hecho, yo puedo tener la pensión por riesgo laboral por un accidente laboral y puedo tener la pensión de vejez por el Sistema General de Pensiones. O puedo tener también una pensión de accidente laboral porque tuve el accidente y me dieron el 50, me pensionaron, pero luego se me desarrolló un cáncer y ese cáncer me dio un 40% más de invalidez, o sea, que en el 90% de invalidez, pues podría pedir la pensión de invalidez por el riesgo, el sistema de seguridad social, o sea, podría tener en pensiones, podría tener pensión de invalidez por riesgo laboral y pensión de invalidez por riesgo común. Ah, Pero son dos seguros distintos, o sea, no tiene nada que ver el uno con el otro. sí, es que se había escuchado de que, por ejemplo, los trabajos de alto riesgo, como por ejemplo los que trabajan sacando radiografías, estas placas diagnósticas, pues cotizaban un poco menos, perdón. No sé si eso sea cierto. No te entendí bien. O ¿Cómo sea, es o sea, el que concepto? se había escuchado que las personas de alto riesgo cotizan menos, o sea, menos Ah, semanas, ok, menos ok, semanas. ok, ok. Ah, bueno, es que ya me tocaste otro tema. ¿Ustedes manejan alto riesgo? Tenemos una empresa que sí trabaja con alto riesgo, de alturas. Sí, sí, señor. Bueno, pero, a ver, lo que pasa es que el alto riesgo es un concepto muy específico. Cuando hablamos de alto riesgo, estamos refiriéndonos al decreto 2090 del año 2003 y este decreto nos establece quiénes son las personas consideradas en alto riesgo. Y el alto riesgo están considerados las personas que trabajan en minas o socavones, las personas que trabajan con altas temperaturas, las personas que trabajan con sustancias cancerígenas o trabajan con radiación, o personas que son periodistas, o personas que son de la aeronáutica civil, o personas que son del INPEC, ¿sí? Pero el tema de que trabaje en alturas es alto riesgo en riesgo laboral, pero no es alto riesgo en pensiones, Ah, ¿sí? Listo, listo, sí, sí, sí. Ya la entendí. Sí. Entonces, para que me puedas entender el alto riesgo es lo que establece el decreto que les acabé de denunciar, Sí. y ese alto riesgo es que usted se pueda pensionar anticipadamente por esa labor que ejecuta, pero no está contemplada las alturas, ni la conducción, ni la construcción, que son un alto riesgo en riesgos laborales, pero no alto riesgo en pensión. Perfecto. Listo, muchas gracias. ¿Vale? Sí, señor. Bien. Bueno, entonces yo les decía la pensión familiar. ¿Qué es la pensión familiar? La pensión familiar es cuando los esposos o los compañeros permanentes llegan a la edad de pensión. La mujer 62 años, el hombre 57 años. Y
no tienen las semanas, porque el señor cumplió 800 y la señora cumplió 500. No se van a pensionar, no tienen más plata para pensionarse, pero pueden unir las semanas porque ambas le suman 1.300 y pensionarse. Pero la ley le pide otros requisitos. Primero, estar clasificados en los niveles de Sisbén 1 o 2, A1, A5, B1, B7, C1, C12. La nueva clasificación de Sisbén. Segundo requisito, que a la edad de 45 años, tanto el uno como el otro, deben haber cumplido el 25% de las semanas exigidas para poderse pensionar. Entonces, las mínimas son 1.300 semanas. Yo lo multiplico por el 25% y eso me da que a la edad de 45 años, tanto el uno como el otro, deben tener mínimo 325 semanas cumplidas, cotizadas. Si no las tienen, no podría acudir a la pensión de vejez. Entre ambos deben sumar 1.300 semanas. El señor dije que tenía 800, la señora 500, ambas me suman 1.800 semanas. Y tener la edad de pensión, el señor 62, mujer 57, ya a su vez, 5 años de convivencia, si no son casados, y pueden pedir la pensión ¿de qué? La pensión de familiar para esas personas y se le va a pagar 500 a una, 500 a otras, quitándole la salud. Esa es la pensión familiar, ¿vale? Los beneficios económicos periódicos VEX, ¿qué es? Este programa, pues prácticamente para ustedes no aplica, pero sí aplica para las personas que no se van a pensionar. Entonces, por ejemplo, un señor que trabajó en una empresa 5 años, tiene 250 semanas, no siguió cotizando, hoy tiene 52 años, y ese señor no se va a pensionar porque no le va a alcanzar la semana. ¿Qué dice el Estado? Venga, señor, corrijamos ese problema porque usted va a llegar a adulto mayor y no va a tener derecho a una pensión o a ningún ingreso. Inclúyase en el programa de beneficios económicos periódicos y empiece a ahorrarme lo que usted pueda hasta los 62 años. Efectivamente, este señor empieza a ahorrar hasta los 62 años con base en la capacidad económica de su patrimonio. Entonces, primer mes ahorró 100, el segundo mes ahorró 50, el tercer mes ahorró 150, el cuarto mes no ahorró nada, no pasa nada, no entra en mora, eso es voluntario, el otro mes no ahorra nada, pero el otro mes ahorra 200, es decir, que ese señor fue ahorrando hasta que a los 62 años le dijo, señor Estado, mire, yo le ahorré 20 millones de pesos, ¿y ahora qué? Ya cumplí mis 62 años, ¿qué debo hacer? El Estado le dice, ¿usted dónde cotizó cuando estaba trabajando en la empresa? Yo coticé en Porvenir. Bueno, va a invertir esa plata. Entonces, va y liquida y le dan 10 millones más. Entonces, tiene 20 acá y 10 que le dan allá. En total tiene 30 millones. El Estado por esos 30 millones le va a dar un 20% más. Entonces, tiene 30 más, ¿qué? Más el 20%, 6 millones más. Tiene en total 36 millones. Le van a decir, mire, por esos 36 millones yo le voy a pagar a usted bimensualmente, cada mes se le voy a pagar un beneficio económico periódico de 350,000 pesos, ¿sí? Pero a su vez, si está en Sisbén, las categorías que les dije ahorita, ese señor podría tener un beneficio de 150 más, en total serían 400,000 pesos mal contados, que le va a llegar a esa persona hasta que se muera. Si uno lo mira por el bolsillo, uno esta vez dirá, pues, no, eso es una miseria. Pero si usted lo mira para ese adulto mayor, va a ser mucho dinero. Ahora, entre más ahorre, pues va a tener más beneficios económicos. El beneficio económico puede llegar hasta 800, 900,000 pesos, ¿sí? Pero, pues yo lo hice con el ejercicio más o menos a ese valor. Si ustedes conocen familiares, amigos, tíos, hermanos, padres que no tengan pensión, que vayan a Colpensiones, oficina Colpensiones donde ustedes estén y que pregunten por los beneficios económicos periódicos y se afilien, porque esto no les aplica a ustedes. ¿En dónde me podría aplicar a mí los beneficios económicos periódicos? Cuando soy un pelado de 20 años y nunca he cotizado, ¿cierto? Nunca he cotizado. Y empecé a cotizar en beneficios económicos periódicos VEX. Y
Duré 3 años, de los 18 a los 21, no tenía trabajo y yo ahorraba ahí en VEX. Luego me contrató una empresa y empecé a cotizar en el sistema de seguridad social en pensiones. Tengo unas semanas, quedé sin trabajo, entonces vuelvo y ahorro en VEX. Pero a los 6 meses me contrata otra empresa y ahí completé la semana, llegué a la edad de pensión. Cuando voy a pensionarme, llego a 1100 semanas y me faltan 200 y yo pues ya tengo la edad. ¿Será que yo puedo transformar ese dinero que ahorré en VEX cuando estaba joven, lo puedo transformar en semanas? La respuesta es sí. Es decir, que ese dinero le va a servir a usted para transformarlo en semanas y poder completar las semanas para poderse pensionar. Entonces, mire que acá hay otro beneficio exclusivamente para los muchachos jóvenes. Esos son los beneficios económicos periódicos, ¿vale? Que quería comentarles. Ya hablamos de la pensión familiar, la indemnización. Básicamente es eso, no quería como meterles más tema. La idea pues es que les haya quedado claro. No sé si hasta que hay alguna pregunta, Miguel Ángel, vamos a resolverla. Le agradeceríamos, sí, le agradeceríamos que nos regalara la presentación para yo compartírsela acá a mis compañeros. Hay una pregunta. No estoy autorizado para eso, no sé si tú hablas con Yesid, a ver qué te dice Yesid, ¿vale? Listo, sí señor. Hay una Veo pregunta. acá una pregunta, sí, ¿la lees? Sí, el tema del piso de protección, no sé si usted tiene conocimiento, ¿sí? Nosotros tenemos algunos empleados que estaban con ese contrato, ese tipo de contrato. El piso de protección social realmente eso no está vigente y para mí es atentatorio con los derechos laborales de los trabajadores porque realmente no le daban los beneficios que trae la seguridad social. No había un pago de riesgos laborales, no había pago de pensión como tal porque era beneficios económicos periódicos y la salud era subsidiada. Entonces, realmente, eso fue en el plan de desarrollo del anterior gobierno, que la Corte declaró inexequible y le sugirió al Congreso legislar sobre eso, y si en el término de 2 años, 3 años no lo legislaba, pues quedaba por fuera y nunca se hizo. Ya pues hay otro gobierno y pues obviamente lo que hay una reforma pensional, pero el piso de protección social no está contemplado, hoy en día no es vigente. Una recomendación para las personas que trabajan por medio tiempo, ¿sí? En una de nuestras parroquias. Entonces, ¿cómo le cotizaríamos a esa persona? Cotización por semanas. Por semanas. Entonces hay una ley que es la cotización por semana. Usted llama al operador pila y dice voy a cotizar a esta persona por operador por semanas. ¿Cuál es la diferencia de la cotización por semanas? Que aquí sí hay seguridad social, pero obviamente son por tiempos. Entonces yo puedo tener una persona que vaya simplemente 15 días al mes al trabajo, ¿cierto? Entonces yo le voy a pagar esos 15 días por semanas, pero la condición es que esta persona esté afiliada a la seguridad social en salud subsidiada y yo le pagaría 15 días de pensión, 15 días riesgos laborales y se pagaría completo y le pagaría 15 días en caja de compensación familiar, cena y todo eso. Se llama la figura cotización por semanas. Así trabaje todo el mes. Es que trabaja todo el mes. No, si trabaja todo el mes. Mediodía son 15 días realmente. Sí, son 15 días. Pero si trabaja a tiempo completo, sí se tendría que pagar el 100% de la seguridad social. Sí, ahí lo importante es lo de los riesgos, ¿no? Que no nos pasa. Sí, total. Listo. Hágame un favor, ¿tendrán alguna otra pregunta para aquí que nos resuelva? Aprovechen porque de pronto quedaron algunas dudas. Pues a mí me quedó muy claro, ¿no? Lo del fondo privado y Colpensiones, ¿no? No sé si alguna persona tenga alguna duda, la podamos resolver en este momento. Bueno, creo que no. Sí, más que todo lo que teníamos eran esos casos, personas que, por ejemplo, empezaron a trabajar con nosotros a los 50 años, ¿sí? No van a alcanzar a pensionarse, entonces ahí nos dieron las diferentes opciones.
La otra duda que tenemos es lo del riesgo alto, pero ya nos solucionaron esa duda, que es una cosa es la pensión, otra cosa es el riesgo laboral, ¿no? Sí, esa. Hay un tema, Miguel Ángel, que quiero aclarar, y es el tema de que si yo contrato a una persona de 50 años, si es cierto esta persona no va a pensionarse, sí podría tener un accidente o una enfermedad de origen laboral. Y si esta persona no está cubierta por la pensión, lo cubriría el empleador. ¿Sí? Entonces, sí es importante, así tenga 50 años, porque hay personas excluidas del sistema. ¿Sí? Y es ese tipo de personas, el hombre más o menos a los 55, la mujer a los 50, que no le obliga a pagar pensión, pero en este caso yo no contrataría a ese tipo de personas, porque si esa persona llegare a tener un accidente o una enfermedad de origen no laboral, lo asumiría la pensión el empleador. No, o sea, una ¿Qué enfermedad común. habría? Exacto, porque eso no está cubierto. Ustedes tienen cubierto el riesgo laboral, pero no el riesgo común en este caso. Ahora, si yo contrato a una persona de esa edad, yo lo llevaría al fondo privado, no al fondo público. ¿Por qué? Porque si es cierto no se va a pensionar, puede que esa persona no se pensione. En el fondo privado le van a dar todo el dinero, nosotros le vamos a dar un porcentaje. Entonces es mucho más beneficioso que lo lleven a fondo privado, ¿vale? Para que Era como mi recomendación. lo último él pida pues el dinero pues, que ahorró, les queda mejor. Sí, señor. Listo. Ok, bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Listo, les agradecemos a todos, por favor, que diligencien la asistencia, ya que es un compromiso que quedó con nuestros compañeros de Colpensiones, ¿sí? Y creo que ahí está. Bueno, le agradecemos a todos, a Fernán, porque la verdad que es que este era un tema que estaba muy, digamos, hacían muchas preguntas cuando hacemos nuestras visitas en las parroquias, en las empresas que nosotros visitamos, y pues no había como esa claridad. Bueno, ya hay un poco más de claridad y ya pues la persona o el empleado elegirá cuál es el fondo que más considera, ¿no? Que se ajusta a sus beneficios, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por haber participado y por habernos invitado. Muy amables. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. Entonces, les deseamos a todos un feliz día. Igualmente, muchas gracias.